Ok. Primero agradecer a la Asociación de Ganaderos por la invitación que siempre nos hacen en participar y acercarnos un poco más a lo que es la parte productiva. Productiva, hablo de todo lo que es clientes, ganaderos, pequeños, medianos y grandes productores de la zona del municipio de Mauroa, ¿no? En esta segunda oportunidad, porque es la segunda Expoferia Ganadera, la primera hicimos una presentación de las ventajas y desventajas de usar un alimento polvo versus un alimento peletizado, llámese el polvo harinas, llámese el peletizado cualquiera que es comprimido, efecto termomecánico. Ahora venimos con una charla, un conversatorio, sobre la importancia de la conservación y el manejo de las materias primas para garantizar la calidad de ese alimento que va a la boca de nuestros animales. Esta charla se dictó en la segunda conferencia latinoamericana que se hizo el año pasado en el Hotel del Lago, ¿verdad? Y la traemos ahora para hacérsela llegar a todos ustedes. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a hablar? De granos, ¿verdad? Cereales, harinas y, por ende, alimento balanceado. Sí. Ok. Dentro de los cereales más importantes de toda Latinoamérica y América en sí, todos sabemos que es el maíz. El maíz en primer grado, tenemos también cereales como el arroz, trigo, etcétera, etcétera, pero la fundamental para la alimentación animal en nuestro país y en muchos países centroamericanos y todo el continente es el maíz. La importancia y la conservación en los granos y semillas. Vamos a hablar de los objetivos de la importancia del almacenamiento, las condiciones generales del almacenamiento, los principales tipos de almacén y las operaciones o de los equipos que se usan para determinar estos factores de calidad. Ok, sabemos que la columna vertebral de toda alimentación cuando es a través de la semilla, se producen todos estos alimentos. La transformación de esta semilla por molienda, por fermentación y otro tipo de procesos llevan a la producción de alimentos. La calidad de ese producto comestible depende en gran medida del transporte, del acondicionamiento, del almacenaje y de la transformación de esa semilla o de esos granos. Si la semilla o grano se maneja de manera incorrecta, ocurrirá evidentemente factores o cambios atenuantes que influyen en el producto final. Yo quiero darle un dato que eso está comprobado tanto en plantas de alimentos como en cualquier parte fabril, que el 86% de los costos de la producción de alimentos es las materias primas. Si nosotros tenemos buenas materias primas, la conservamos a través del tiempo, garantizamos que el producto final sea de calidad. Con materia prima mala no van a tener alimentos de calidad. Y eso, por ende, el desarrollo del animal o de la parte productiva que estemos nosotros haciendo. En el manejo de granos, la mayoría de los almacenes o la mayoría de los granos se almacenan antes de que la industria lo pueda. Muy pocas veces trabajan con lo que llaman los gringos, el just in time, el justo a tiempo. Nosotros sí estamos acostumbrados en algunos casos que la planta está parada, están esperando que llegue el alimento, o tenemos en la finca detenida porque está esperando que llegue el alimento, ¿no? Adelante. Nosotros hacemos en la pausa, queremos agradecer al comité organizador y a la junta directiva de Agademao la invitación que le hace a nuestra empresa Mersan y el Agrocentro Maracaibo en la participación de estas charlas didácticas, básicamente. Cuando nosotros damos esta charla, apartamos un poco lo que es la parte comercial. Y lo digo y eso lo hemos hecho en todo. Nosotros vamos a la parte didáctica y que el productor, el ganadero, el pequeño y mediano empresario pueda tomar sus decisiones a través de información técnica. Puede ser, nosotros siempre decimos, hay plantas buenas, hay plantas de mediana calidad y hay plantas de maletín. Llamo plantas de maletín aquellas que nacen porque compraron 2 gandolas de harina de maíz, hicieron un alimento, lo cocieron y esas evidentemente están en el ojo del huracán en el sentido de que tenemos que trabajar con costo-beneficio
y tenemos que trabajar en función de la calidad. La presidenta de la Asociación de Ganaderos nos hace esta amable invitación en esta segunda Expoferia y aquí estamos nosotros para agradecidos más bien por su presencia para acá, apoyarlo, para seguir dando su conocimiento a toda la colectividad como lo especifiqué anteriormente ante la ponencia, y de verdad que nosotros queremos es cada vez dotar de conocimientos, como lo dije anteriormente, a todos los expositores, a todos los agremiados y a la colectividad en general. Y que bueno, que esto no sea la primera ni la segunda, sino muchas más. Estamos preparando varias charlas que se adapten a las necesidades del campo y a las necesidades del momento, como se dice. Y bueno, usted sabe que Gracias. también es su casa, ya que usted está dentro de nuestra Estamos dentro. Gracias. Okay. En América Latina, las mermas, y a veces la gente puede dudar de eso y es totalmente, estos resultados son ciertos. Entre el 25 y el 50%, estos daños son ocasionados por la presencia de plagas. Y estas mermas, según la FAO, llegan hasta el 50% en la pérdida de la calidad del grano. El consumo del grano, el consumo de su aceite, del gluten, de ese maíz. Evidentemente ya cuando nosotros vamos a ver el maíz, ya tiene daños mecánicos o hay presencia de cualquier insecto o hongo. Eso es producto de un mal almacenamiento, un mal manejo. Los principales efectos de un mal almacenamiento se relacionan con el volumen de producción. Cuando hay mucho volumen, hay un riesgo también de que no lo podamos controlar de la manera adecuada y la calidad nutritiva se afecta directamente a su valor comercial. Hace alrededor de unos 5 a 6 años estuve revisando todo lo que eran los silos de Turén. Conocen la mayoría de los que están aquí conocen la zona, esa Caribe portuguesa, Turén, todo eso. Y no había un silo que no tuviera una presencia de insectos o plagas significativa, porque siempre hay una que otra, y no había ninguno que no tuviera un daño al silo como tal y al cereal que estaban almacenando. Cuando ese cereal se almacena, que los cortes, sabemos en el maíz, que los siembran en mayo para recogerlo ya comienza a final de agosto, ya septiembre la cosecha. Ese maíz que iba ya para esos silos, ya el silo no estaba preparado. Igual lo almacenan y ya hay un factor que ya el maíz viene en desventaja y por ende todo lo que se produzca con ese maíz. Aquí, evidentemente, para preservar la integridad del grano y conservarlo, hay que tenerlo seco, estandarizar y clasificar, seleccionar y tenerlo frío, seco y sano. Difícil para nuestra zona. Sumamente difícil tener el cereal, y por eso es que luego de las cosechas pasan a la secadora para bajar el contenido de humedad y garantizar por lo menos una estandarización de lo que es la calidad de ese producto. El valor del grano recién cosechado depende de la oportunidad de la cosecha, como ya hemos hablado, si lo cosechan en estado de madurez, antes o después, el contenido de humedad de la misma, la temperatura y la cantidad de material extraño. Esto afecta mucho lo que es los afrechos de trigo, el maíz, esas harinas de maíz que vienen con tusa, sin tusa, y eso ya es que viene después del proceso ya como tal. Aquí es el diseño de los grandes silos. Nosotros en las granjas y en las fincas no tenemos eso, pero en muchas fincas pequeñas se utilizaban mucho los silos para la parte de quien trabaja aquí con aves, con pollo, que trabajaban con silos pequeños. Esto es un silo grande, pero es igualito al silo ese pequeño. Se maneja de la misma manera. Y uno tiene que ver, el diseño es por dónde sale el sol, dónde termina con gente. Pongo la granja, hago la pollera y después me doy cuenta de que el sol le pega por el lado este y entonces la mitad del día le pega el sol hasta acá y luego pasa la tarde y le pega el sol hasta acá. Entonces hay que asesorarse, como decía nuestro amigo Johan, siempre buscar asesoría en cualquier tipo de práctica que se vaya a hacer en el campo. Para eso están los médicos veterinarios, ingenieros de producción animal, ingenieros agrónomos, etcétera, etcétera. Condiciones de almacenamiento. Granos sanos y semillas, humedad 11 y 14. Nosotros no tenemos
para medir humedad en el campo. Muchos, algunos lo tienen. Y las plantas tienen como para medir esta humedad y por eso pueden trabajar. Y hay que garantizar de que esto esté entre 11, máximo 14, temperatura no mayor a 30. Se nos vuelve a complicar la cosa. Ahorita estábamos afuera y todo el mundo sudando, porque no solamente la temperatura, es la humedad relativa. La humedad relativa no mayor a 75. Nosotros podemos revisar, el celular lo tengo ocupado, podemos revisar la humedad relativa ahorita y todos pasan, ahorita aquí adentro no sé cómo está, pero afuera puede ser que esté en 75. Entre 70 y 75 y depende de la hora. A mitad del día baja un poco la humedad relativa, ya en la tarde y en la mañana hay más humedad relativa. Y eso afecta y no puede ser mayor a 75. Produce lo que llaman histiéresis, que cuando la humedad supera los 14.5 hay una pérdida de latencia del grano. La latencia del grano sabemos todos ahí, la semilla no va a brotar, pierde su latencia y en granos que vamos a utilizar como semilla para la siembra, vamos a tener problemas. En el saco nos dice que es 98% de eficiente en el crecimiento o en el brote y nos da 70%. Entonces eso a veces no es culpa del dueño o el que produce la semilla, sino hay unos factores de almacenamiento. Los granos siguen generando CO2, agua y calor porque siguen respirando. Donde nosotros coloquemos esos granos van a seguir respirando. El maíz sigue respirando. Entonces por eso se producen esos problemas de la parte de almacenamiento. 25 la temperatura promedio ahorita. ¿Y la humedad relativa? No ya aparece, fíjense, 35. Ahora vamos a ver un cuadro. Miren este. Esto ya vamos a entrar en los cuadros que son de interés completo para todos. Aquí hablamos del riesgo de humedad y luego vamos a hablar aquí el riesgo por tiempo. Aquí humedad y aquí por tiempo. Y fíjense aquí. Maíz, soya y trigo. Humedades hasta 14%, un riesgo bajo. Hasta 14%. Ya estamos al mediodía, ya ha bajado bastante. Medio bajo cuando ya la humedad del grano está en 14 y 16 y alto sobre 16. En girasol, ¿por qué llaman aquí girasol? Mucha gente trabaja con girasol y con algodón, con semillas de algodón. Y hay que tener cuidado porque el algodón tiene una enzima, el gocipol, que cuando nosotros superamos entre el 5 y el 7% en la participación de la mezcla, produce daño en los bovinos. Entonces por eso se dice, conseguí algodón, semilla de algodón, échale semilla de algodón. El dueño se va de la finca y el obrero o el capataz trabajan con eso y después no saben qué es lo que le pasa al animal. Que si le dio timpanismo, que si se fue al piso, que si las patas le temblaron. Y eso es porque obviamos los factores antinutricionales de los ingredientes que estamos usando. Aquí hablamos del riesgo por concentración de CO2. No tenemos cómo medir CO2. No lo tenemos. Nadie aquí está en el campo con un aparatito. En las plantas anteriormente, esperemos que ahora con este resurgir de las plantas, trabajamos con un sensor de CO2 que lo teníamos nosotros en el bolsillo y uno de oxígeno. Porque cuando entramos a esos espacios cerrados, teníamos que medir que el oxígeno estuviera adecuado y el CO2 adecuado. Estos niveles de CO2 es la respiración de los granos. Medio bajo 5-15. Pero aquí sí tenemos los tiempos de almacenamiento. Miren, cuando el maíz está entre 11 y 14, lo podemos almacenar 6 meses. 12 meses cuando ya es un riesgo medio y ya 18 meses es un riesgo muy alto. Hay un deterioro claro cuando a medida que sube el porcentaje de humedad, tiene que bajar el tiempo de almacenamiento, porque si no van a perder lo que tengan almacenado. Esta es otra tabla donde refleja los factores de condicionamiento y mira que hablan de hermeticidad, porque son de laboratorio. Cuando menor de 13% de humedad, lo almaceno mes y medio y es bajo el riesgo, pero es hermético, no tengo almacenes herméticos. Entonces yo tengo que adaptarme a lo que yo tenga en mi finca, en mi granja o en mi planta. 13 a 16, ahí es donde están más o menos los niveles de humedad que tienen las harinas y los granos, hablan de 2 meses a 3 meses. Ya después de esto, ya hay un riesgo medio, ya después de esto ya hay un riesgo alto. Se deterioran. Hay plantas que tienen harina de maíz y les duran 6 meses y tú entras a ese almacén, lo que está pegado está negro,
porque ya tiene hongo, y ellos lo mezclan y eso va para el alimento. Entonces ahí es donde comienzan las curvas de que es el mismo alimento y me funcionaba, y es el mismo alimento y ahora no me funciona. Pero no son las mismas condiciones. Genera mucha pérdida. Total. Muchas plantas para evitar esa pérdida. Yo estaba planta de alimentos. Total. No de alimentos. Total. Tenemos eso, el problema con el tema del pegado negro. Negro. Eso lo llaman en varias materias primas, eso hay una autocombustión. Aparte de la presencia del hongo, hay un calentamiento. Sí. Y ella misma tiene una autocombustión y se vuelve carbón. Depende del nivel de grasa que tengan esas materias primas, pueden generar ese tipo de reacción. Y aquí hablan de eso. El TAS, que es el tiempo de almacenamiento seguro, que es el tiempo máximo que puede ser almacenado un grano sin que pierda las condiciones de calidad, teniendo temperatura, humedad y los porcentajes de granos dañados mecánicamente. Entonces es necesario aclarar que estas tablas se hicieron con maíz y se trasladaron, se adaptaron a lo que es otros tipos de grano. Este cuadro es muy utilizado, muy importante en las plantas. Te lo voy a hacer llegar. Porque fíjense que aquí hablan de la humedad del grano. Yo compré el maíz, compré el sorgo, compré el trigo, compré todo. Y yo tengo que saber la humedad de ese grano. Generalmente aquí se trabaja con 13, 14 y los alimentos peletizados. Balanceados trabajan con un máximo de 12. 10, 12, 10, 12. ¿Para qué? Porque fíjense que con la temperatura del grano, estamos hablando ahorita de 35, 40 grados y una humedad de 14, yo lo puedo almacenar mes y medio. Fíjense lo crítico que es esto. La temperatura me baja a 35, lo almaceno 2 meses. Con garantía de que el alimento o ese grano va a mantener su calidad. Pero si yo trabajo con temperatura de 35 y una humedad de 16, 20 días. Después de eso comienza el deterioro. Hay un deterioro claro de ese tipo de grano, de harina, etc. ¿Qué conlleva esto? Que cuando se almacenan por encima de 13.5 o 14.5 y supera la humedad de 67, esta mañana la humedad aquí era de 75% en la mañana. Y lo sentíamos afuera, no estábamos haciendo nada, estábamos sudando y todo eso. Y luego bajó a 40 y algo. Y cuando tenemos este bajón es donde en las plantas se puede activar para airear. Yo empiezo, prendo mis ventiladores y empiezo a acondicionar porque mi humedad relativa afuera es baja y no le voy a meter humedad a los granos. Entonces puedo hacer eso. Estas causas son las pérdidas completas del cereal porque ellos respiran, consumen materia seca, producen calor, mal olor, etcétera, etcétera. Y vienen los cambios bioquímicos, las toxinas. Ahí es donde queremos también trabajar, en la parte de las toxinas. Y hablan de que comienzan con temperaturas entre 25 y 27 y con una humedad de 85. Eso también está probado y comprobado. En el caso de la soya, del grano de soya, que muchos conocen el grano de soya, compran frijol chino, compramos tal cosa. Este tiene una capa seminal muy fina y por tanto absorbe mucho la humedad. Y por eso a veces uno cuando la soya está mojada o el sorgo está mojado, es una pudrición. No pisa eso y pasa 3 días con esa descomposición. Esa descomposición viene por esto que está aquí. Es atacado por hongos fácilmente cuando la humedad es alta y esa capa seminal es muy fina y es muy permeable. Y producen estos cambios. Estos vienen del campo, contaminados ya por diferentes tipos de hongos. Es muy diferente decir, tengo el hongo y puedo comerme todo eso y no me va a pasar nada, a decir, tengo el hongo y ya libero la toxina y ahí es donde está el problema. Entonces, pero ¿cómo sabemos eso? No es fácil. Hay que aplicar las buenas prácticas de manejo para tratar de minimizar ese daño. Porque vuelvo y repito, no tenemos como ir a un laboratorio, hazme la prueba de T2, de ocratoxina, de citrinina, pero sabemos que están ahí. Aquí están. Aquí pueden observar, no vamos a entrar en detalles, ya es bastante técnico eso. Aquí tenemos el hongo, Penicillium, lo más importante o más común es el Penicillium, el Fusarium y el Aspergillus, que eso está en el campo y en todas partes que vamos. Detrás de la nevera tienes Aspergillus, tienes Penicillium, tienes Fusarium. Debajo de la alfombra
y si esa alfombra está húmeda, tienes este tipo de hongos, Fusarium, Penicillium, Aspergillus principalmente. Y estos hongos liberan estas toxinas, que son metabolitos secundarios. Y eso está también muy comprobado, y el efecto en campo es devastador. Ahorita vamos a hablar de algunas de ellas. Ceradonona, en la parte de los que quienes producen cerdo aquí o manejan cerdo, que son porcicultores, el daño es mortal para la parte de los monogástricos. En la parte de los poligástricos, llámese la parte del bovino, lo manejan de mejor manera, más hay unos efectos en la parte reproductiva, pues son androgénicos totalmente devastadores también. Aquí vemos en la parte del control de plagas. Antes de pasar al control de plagas, yo quería hacerle un comentario por lo menos, o darle una información de lo que es la toxina que libera, puede ir atrás, a ver, la toxina que libera por lo menos el Fusarium, o la toxina, la ceradonona. Esta ceradonona que está aquí, que la libera el Fusarium, esa produce la vulvovaginitis en cerdo. Hay celos o preñez, falsa preñez, falsos celos, se le enrojece la vulva y no está preñada nada, y cuando pare la cochinita hay abortos y partos de animalitos muertos también. Eso lo produce la ceradonona. Otra que tenemos por aquí, la T2, en los que trabajan con gallinas o ponedoras, ven erosiones en el pico, erosiones en la molleja, y eso es de la toxina esta, la T2. Esta toxina T2, ¿verdad?, es producida por un hongo que es el Fusarium. Anteriormente uno lo detectaba con unas lámparas del ultravioleta. Veía la fluorescencia y uno determinaba que estaba el hongo, pero no sabía si había liberado la toxina o no la había liberado. Entonces, esta produce irritaciones en la molleja, irritaciones del tracto digestivo. Estas son estrogénicas también, y hay unas que son nefrotóxicas, como el Fusarium en la aflatoxina, el Aspergillus en la aflatoxina, que en el pollo, cuando ustedes ven el muslo del pollo, tiene petequias, puntos rojos, a veces es maltrato y a veces es por producto de esta aflatoxina. Entonces, hay que trabajar muy de cerca con eso. Aquí viene lo que es el control de plagas, que es el tercer punto importante, lo que es humedad, temperatura, la presencia de hongo y el control de plagas. Y hablan de las siglas de DDD, que es la desinfección, desinsectación y la derratización. Estos procesos siempre tienen que tenerlos como las buenas prácticas de manejo. Aquí no se ve, pero dice 100 ratas adultas, se pueden consumir 1 tonelada de granos al año, solamente 100. Hablan también de las palomas. A veces uno ve en el puerto de los camiones y el palomero encima, y la suma al año de eso, hay un daño bastante significativo. Están las enfermedades de transmisión. Totalmente. Totalmente. Todas esas enfermedades que de pronto uno no las ve, ok, tengo ratas, las controlé, pero la enfermedad persistió y eso va para el campo. Y aparte de eso, se trató también que al ver las ratas, lo viví en algunas fincas y plantas que uno le da asesoramiento. Tengo muchas ratas, metí gatos. Sí, y el gato. Y entonces el gato también era otro problema, porque las heces del gato, etcétera, etcétera, entonces van. Y nosotros, cuando veíamos este tipo de ataque ahí, le recomendamos no elaborar ningún tipo de alimento que fuera para conejo ni para caballo. Eso es porque vas a tener un problema grave de campo con este tipo de... Trabajamos para bovinos y bueno, cuando metíamos maíz, nosotros compramos maíz y guardábamos el silo y nos íbamos trayendo una vez. Molerlo de una vez. Sí, y el proceso, mientras más rápido se hace el proceso y tenerla... ¿Qué pasaba antes también? Habían termocuplas, la gente usa, ahora vamos a ver ahí, generalmente usan fosfuro aluminio, que es lo que es el gastión, gastoxin y esas cosas ahí. Ya aquí estamos terminando ya. Sí, aquí hablan de la fumigación sólida, que es la que sabemos que es por pellets, la líquida, la estructural y la de vagones. Esta es una termonebulización donde ataca palomillas y otras cosas, y la parte de la sólida usa la pastilla de gestión, que es muy popular, y yo les digo, no usen eso sin tener las precauciones, usando un guante, ¿no? Lo usé una vez, no me pasó nada, esa produce esterilidad y la muerte, esterilidad. Y viví desafortunadamente y desagradablemente una muerte de 6 personas
en Puerto Caballo, en los silos de la Elvira, llegó el maíz, trabajaba con Cargill, en el viaje el maíz venía infectado con insectos, le tiraron las pastillas de Gastión, que eran unas cintas, no se rompieron. Cuando llegaron al silo, el silo en el fondo rompió la cinta, las pastillas, se trancó la base y metieron unos trabajadores a limpiar. 7 murieron, 7, señores, unos inundados porque hay un desplazamiento de oxígeno. Eso trabaja con fosfuro aluminio, el fosfuro hace el gas, mata lo que es y queda el aluminio, que no es tóxico, pero es mortal. Entonces, fumigar con ese tipo de pastillas es mortal, mortal. Hay que tener cuidado, un sitio que sea hermético, la persona con guantes, se tarda alrededor de una media hora, 45 minutos que salga el gas. Él avisa porque hay un olor fuerte, dice, aquí hay veneno, entonces ahí hay que volarse porque es muy efectivo, 100% efectivo, porque ningún organismo que respire resiste ese tipo de aplicación. Y eso lo hacen con fosfuro aluminio y otro tipo de aplicaciones de veneno como tal. En el uso de este tipo de productos y en el manejo, todo es una prevención, buenas prácticas de manejo para que eso pueda tener. En la tabla que les pasé, que aparecen los valores proximales, eso es un de referencia porque lo que es el manejo de esas materias primas, como tuvimos una entrevista afuera, yo no estoy en contra de la harina de maíz porque la harina de maíz es un ingrediente, una materia prima para elaborar un alimento balanceado, más no es un alimento. La harina de maíz no es alimento, señores, es una materia prima que me sirve porque es más barata, creen. Ahorita un saco de harina de maíz está costando de 28 kilos, 9, 10 dólares. De 28 kilos, con grasa, sin grasa, con tusa, sin tusa, lo pesas y no te pesa 28. Y un alimento balanceado, peletizado, de mantenimiento, te está costando 11.5 de 30 kilos. ¿Ven la relación? Menos pérdida, menos riesgo de toxicidad por hongo. En este momento no vale la pena por ninguna razón dar harina de maíz, y menos a los monogástricos. Y voy a dar una adicional. Uno utiliza la harina de maíz para alimentar pequeños becerros o ovinos y no le echan agua. Entonces la respiración del animal tranca, eso es todo. Es más respiratorio fuerte en becerros y sube la mortalidad de becerros. Totalmente. En comparación con el alimento peletizado, como el alimento peletizado seco. sin agua, seco. Y eso mejora incluso la digestibilidad. Hablando de eso y para terminar la charla, hay un ingrediente que es el menos tocado, que es el agua. Revisen el agua, señores, ¿qué le están dando de agua en esos estanques, envases o lo que tengan arriba? Que no, yo tengo arriba, tengo 1000 litros y con eso, revisen, hay manchas verdes, hay hongo y le estamos dando, entonces le damos antibióticos y no revisamos el agua. El agua y la sal, no hay alimento que se produzca en ninguna planta que no lleve cloruro de sodio. Entonces busquen, asesórense, tenemos ahí en el mercado hay Tricalfos, que es de Colombia, pero es excelente para aparte del ganado, lo que tiene 32 de calcio y 18 de fósforo. Entonces hay alternativas para tratar bien a los animales. Entonces cualquier cosa, estamos a la orden, asesoramiento, nosotros podemos hacer conversatorios de los materiales y de los temas que ustedes consideren a investigar y estamos a la orden para eso.